Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta exposición perteneciente a la materia de Fundamentos de Economía a cargo del docente asesor maestra Nayeli Jacqueline Reyes García, con la actividad número 3, transacciones comerciales y transacciones financieras internacionales. Espero y la exposición y el tema sea de su agrado y cualquier duda o sugerencia al final de la exposición se habla y se comenta. Transacciones comerciales y transacciones financieras internacionales. Las transacciones financieras podemos decir que es el intercambio entre un producto, un bien o un servicio a cambio de un dinero determinado. Es decir, se trata de operaciones de tipo económico en las que existe un importe que se paga por aquello que se adquiere. Para dejar un poco más en claro la definición de transacción financiera, debemos tener en cuenta que en estas operaciones se genera un cambio del estatus financiero entre las dos personas o empresas que realizan el acto. En cierto modo, toda transacción es una evolución del trueque de nuestros ancestros, ya que se intercambian productos que son considerados de valor. Lo que ocurre es que uno de estos productos es el dinero, que sirve para adquirir otros bienes y mantener el círculo económico de las sociedades. Como es evidente, para que se realice esta transacción, una de las partes ha de ser propietaria del bien, servicio o producto, y la otra parte del dinero. Se trata pues de un tipo de operación que determina la evolución económica de todo tipo de empresas y de los consumidores. Nuestra vida, en definitiva, es una continua sucesión de transacciones financieras. Con esto pasamos a la siguiente definición, que es la transacción comercial, la cual es una operación mercantil en la que un vendedor y un comprador acuerdan la transferencia de la propiedad sobre algo, a cambio de un precio previamente acordado. Una transacción comercial es una operación mercantil en la que interfieren dos partes. En esta operación, un vendedor acuerda con un comprador la transferencia de la propiedad sobre algo, ya sea un bien o un servicio. A cambio, esta transferencia se produce por el pago, previamente acordado entre las dos partes, del comprador al vendedor. El conjunto de las transacciones comerciales que se realizan en el mundo es lo que de una forma u otra denominamos comercio. Estas transacciones comerciales pueden incluir bienes tangibles o intangibles, así como bienes móviles o inmóviles. Con esto pasamos a los ejemplos de transacciones comerciales y financieras. Por las partes financieras podemos hablar con la apertura de una cuenta corriente, pago con cheque, cobro de cheque, cambio de moneda extranjera, apertura de cuentas a plazos, préstamos hipotecarios o personales, retiro de dinero en efectivo. Y comerciales, podemos decir que son pagos a transporte públicos, pagos de arriendo, pagos escolares, pago de la universidad, acreditación por ventas, adquisición de autos y transferencia de propiedades. Con esto, podemos hablar igual de la forma en que ambas se relacionan y se diferencian. Las transacciones comerciales son de bienes y servicios. Estos son a corto plazo y son intercambiables de una manera que garantiza que ambas partes tengan un valor justo. Por ejemplo, una venta. Las transacciones financieras implican activos con duración a largo plazo. Estos activos mantienen algún valor monetario, pero lo pierden con el tiempo. Por ejemplo, una hipoteca. Las transacciones comerciales generalmente involucran dinero, mientras que las transacciones financieras generalmente involucran acciones o bonos. Las transacciones comerciales no requieren crédito, mientras que las transacciones financieras no requieren efectivo, porque se realizan con deuda o capital. La relación de ambos conceptos con la macroeconomía. Con esto tenemos que hablar que la economía como ciencia social se puede dividir en dos campos atendiendo a la magnitud de su objeto de estudio, la microeconomía y la macroeconomía. Mientras que la primera se ocupa de las decisiones que pueden tomar las diferentes agentes económicos, ya sea una familia, una empresa o un sector, la macroeconomía centra su interés en el comportamiento de una economía en su totalidad, ya sea esta local, regional, nacional o global.
Con eso decimos que la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Cuando hablamos de un conjunto integrado nos referimos al estudio de las variables económicas agregadas. De ahí que al final de la definición señalemos como objetivo explicar los agregados económicos. La producción de una empresa sería un valor individual. Sin embargo, el PIB sería un valor agregado. Incluye la producción total del país expresado en su moneda. Entre los ejemplos más destacados de variables macroeconómicas nos encontramos el nivel de los precios, el desempleo, el balance de pagos o el crecimiento económico. La macroeconomía estudia temas relacionados con el análisis global de la economía. Es decir, no se centra en las dinámicas generadas entre dos agentes del mercado, sino que se observa el conjunto del país o región. Los aspectos en los que más se suele centrar la macroeconomía son la producción y los precios. Así, ambos se analizan con el fin de tomar decisiones en la política económica. La relación entre estos dos conceptos, la transacción comercial, financiera y la macroeconomía, es que ésta no pretende agregar decisiones individuales que afecten a un bien, sino que estudia la economía de un lugar como conjunto. La disciplina analiza el consumo de todos los bienes de la economía, la realización del conjunto de inversiones y el comportamiento de sus mercados de trabajo. Esto nos dice que el concepto de finanzas internacionales es fundamental para países que hayan suscrito múltiples tratados de comercio y por tal razón estos tienen un gran peso en el intercambio de bienes y servicios entre regiones y mercados. Corriente del pensamiento económico del siglo XX con mayor influencia en estos aspectos y en la actualidad. El primer pensamiento importante es el keynesiano, que se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Y el siguiente pensamiento económico es el neoliberalismo, que es una teoría política y económica que tiende a reducir el mínimo la intervención del Estado. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos influyen en la privatización y la desregulación. La relación de ambos conceptos con el desarrollo económico, en este caso la transacción comercial y financiera, es que la facilitación del comercio se relaciona con la simplificación y armonización de los procedimientos y flujos de información asociados con la importación y exportación de bienes. Asimismo, se enfoca en reducir el tiempo y costos para realizar transacciones comerciales y financieras, es decir, en eliminar barreras en las fronteras. La facilitación del comercio y las finanzas internacionales es un vehículo para el desarrollo económico, una mayor competitividad internacional, la integración regional y una inserción estratégica de los países en desarrollo a las cadenas de valor. Para concluir, las transacciones comerciales y financieras son importantes dentro de la misma economía y todo lo que conlleva el flujo de la actividad económica. En esta actividad se aprende de las transacciones de todo tipo, ya que están marcadas en nuestra vida cotidiana más de lo que pensamos y estas son vitales para la funcionalidad de nuestro propio mercado y de nuestra propia economía. Este tipo de acciones se remontan a tiempos antiguos, épocas antiguas y con el paso del tiempo, con el paso de los filósofos, pensadores y economistas, se ha ido moldeando un sistema económico en el que las dos partes o tres o las que sean necesarias tengan una ganancia y así perfeccionar nuestro propio mercado económico. Considero que las transacciones comerciales y financieras son innegablemente vitales para el mundo como lo conocemos económicamente, políticamente y socialmente, ya que éstas nos han llevado a un crecimiento inimaginable. Gracias. ¿Alguna duda o pregunta que tengan?
Dime. Tengo una duda. ¿Qué es la microeconomía? Es que Te, la co- verdad, pues me quedé un poquito de duda de eso. Te comento, la microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, de los hogares y de los individuos. Como tal, la microeconomía se centra en un aspecto más pequeño, como te digo, en los individuos, en un parámetro más personal hasta cierto punto. Eh, Realmente las personas tienen necesidades específicas que cubrir: la alimentación, el vestido, las medicinas, la vivienda, y existen con esto múltiples factores que influyen en la capacidad de generar recursos para satisfacer dichas necesidades, tales como el trabajo, la materia prima o el capital. El equilibrio y óptima distribución de estos recursos es materia microeconómica. Como te digo, estudia las dinámicas a pequeña escala de la economía. Así aborda temas como la forma en la que se fijan los precios, cómo el productor establece la cantidad que ofrecerá al mercado, qué elementos influyen en las preferencias del consumidor, o sea, nosotros, entre otros aspectos. ¿Alguna otra duda? No, de verdad, muchas gracias por la información. Te comento, la economía en sí es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, la distribución y consumo. Como los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente no todos podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los estados para asignar esos recursos escasos. Como tal, la economía se divide en dos grandes objetos de estudio. En sí, la economía, como te comentó ahorita, estudia a los individuos, las organizaciones, los mismos estados o países en general. Pero para obtener un objeto de estudio mejor y enfocado, se dividen en dos: la microeconomía y la macroeconomía. Y como mencionaba, la microeconomía es en un aspecto más pequeño, más reducido, y la macroeconomía estudia más, se podría decir que el mercado globalizado o las necesidades globalizadas, pues dentro de nuestro sistema económico. Eso sería la respuesta. Bueno, pues espero y les haya gustado la exposición. Que tengan una buena noche y hasta luego. De nada, de nada. Gracias. Hasta luego.